Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andas, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @AlvinGreenFM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Ragamuffin Batalla, ¿cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué tal, George? Si cada uno fuera un estilo musical, un género, ¿no? Nico sería reggae. No sería lo primero que pensaría. Sería una banda tuquera, como de ajite, así. Una banda de De agite. ajite, con algo de ragamuffin, algo de rock. Nico es muy soft rock argentino, ¿no? Para mí sería Muy como la Fito abuela Páez. Coca. ¿La abuela Coca sería? Nico sería la abuela Coca. Si fuéramos cada uno una banda uruguaya, Sí. yo sería la abuela Coca. Sí. Mirá. Hoy. Hoy. Está bien. Hoy sí. Hoy, Sapo, ¿vos cómo te No, identificarías? usted me tiene que identificar, yo no me puedo autoidentificar. Mm. Si no tiene gracia, juego. El Sapo sería una banda uruguaya. La trampa. ¿El Sapo sería la trampa? No sería No, la molesta. trampa el Sapo, no sería la trampa. Trotsky. ¿Trotsky? Sí. Sí. Puede No, ser. el Sapo no. Me Pero parece, él me no parece es a mí que está para más. Josema Carballo, ¿no es? No, estamos hablando de si su esencia fuera una banda, no el físico. No es por el lado ¿Pero de el la Sapo apariencia o Josema física. Carballo? No, el Sapo. Pues son Josema igual- Carballo es la Trotsky, obviamente, ¿no? Está. O sea, como Entonces, si persona. Josema Carballo es la Trotsky y es igual al Sapo, el Sapo es la Trotsky. No es igual al Sapo. Primero, no es igual al Sapo. Y segundo, el Sapo está para más que ser la Trotsky. En mi entender. ¿Por qué? ¿Te parece poco la Trotsky? Para el Sapo sí. Yo me quedaba contento con eso. Para el Sapo sí. Para el Sapo sí. Pero ¿por qué? Explícame, a ver, un poco más. ¿Tengo que explicarlo? Sí. ¿En serio? ¿Te parece básica la Trotsky? No entiendo. No, entiendo que el Sapo representa cosas. Me parece como que hacen canciones de punk un poco rudimentarias. No, lo que digo es que el ¿No es el Sapo punk en eso? su. ¿Ese rudimentario? Sí, Yo claro. yo creo que sí, hasta que apareció Joe Strummer. Y el punk dejó de ser tan rudimentario. Exacto. Bueno, no, para mí el Sapo representa más cosas que solamente la Trotsky, no sé. Siento que el lugar común de la vela igual tampoco me conforma. Las del coralinas. todo. Bueno, podría ser. Papina de Palma. ¿Podría Sapo o podría ser Papina de Palma? Papina no. ¿Cómo se llamaba la otra de las coralinas? Ya me va a salir. Sara Sabá. Juanchi, vos lo conocés mucho mejor que cualquiera de nosotros. Si el Sapo fuera una banda uruguaya, ¿sería? Puntos Carmen suspensivos. Carmen Pi, quería decir. Gracias, mi perro. Sapo sería Carmen Pi, no. Ojalá fuera Carmen Pi. Ojalá Si tuviera. Sapo si el Sapo sería- fuera una banda uruguaya, ¿sería? Puntos Buenos suspensivos. muchachos. Buenos muchachos. Lindo. Bufón. Sí, Me gusta, más me bufón- gusta. más bufón que buenos muchachos. Sí, Estoy de acuerdo. me gusta. Bien Alvin, bufón, sí. Cualquiera de los dos ¿Te gustaría, te sentirías cómodo siendo Sí. bufón? Yo, Juanchi, claramente lo tengo asociado directamente a una banda, que es Astro Boy, pero porque tiene una historia en común, Y bueno, sí. ¿no? Pero también por su gusto por el rock británico, el pop británico, ¿no? Sí, claro, por las dos cosas. Por las dos cosas, por doble entrada. La El fórmula rock del pop. garallero. Sí, exactamente. Bueno, el Tanito, no lo saludamos a Tanito y vamos a saludar al Pulpa Carvajal, que es protagonista de la última entrevista de Serie Curioso del Checho Bianchi. Y una gran nota, una nota que toca un lado más sensible de Gastón, ¿no? No he leído todavía. ¿Qué highlights nos puedes dar? Bueno, cuenta cómo nació el personaje de Waldemar, por ejemplo. Sus inicios en la radio, en la 14, la 1410, en el programa La 14 con Adrián Mosone. Lo importante es que ¿Y? le da la importancia de vida a la frase de esto es Peñarol.
le da la importancia de vida a la frase este Peñarol. Y la remera que utilizó para la sesión fotográfica es la remera del Curco. Eso también es importante, ¿no? Según sé, Valores. la eligió para la ocasión. El Kurk suena tremendo. Valores, obviamente. valores. Dos valores a resaltar. Esto es Peñarol y el Curco. Lo clave de la nota Siendo un hincha de Danubio, pero Sí, explicando por qué la frase tiene un sentido más allá de los propios colores, ¿no? Sí, sí, sí. Juanchi sería Hablan por la espalda, Sapo sería Jaime Ross. Bueno, también. Juanchi sería Motosierra. Me gusta mucho Hablan por la espalda. Juanchi sería Motosierra y interesante. Me gusta mucho Motosierra también. ¿Vos, Jorge? No tengo claro. Cursi. ¿Cursi? Puede ser, puede ser. Jorge, ¿sabes que Dulce de sería? leche con salsa. Sería ¿Puede Campo. Sí, me gustaría mucho, sí, ¿No? Campo. Sí, compro. ¿No? Sí, podría ser Campos. Sí, poneme algo de Campo, por favor, Alvin. Compro. ¿Cómo se llamaba el tema madre del proyecto Campo? La bomba tropical. Tiene varios, Sí. Temazo. Y sé que Jorge lo curtía mucho en su momento. Sí, Discún. Ujú. La marcha tropical. Marcha tropical. Bomba tropical. Bueno, con Martín Rivero, ¿no es cierto? Martín Rivero, sí. Puentes que se interconectan. Claro. Puentes que se interconectan. Martín Rivero, gran amigo de este programa. ¿Qué responde cuando le pregunta a Checho si sos feliz? Cuando está con sus amigos y sus hijos, sí. Es Buena respuesta. Sí, una respuesta muy real. Una respuesta pensada, planificada. Sí, claro, sabe que se Tuvo 2 semanas pensando esa respuesta. se vio venir el sos feliz y dijo, a ver qué Está bien, puedo pero contestar. digo, a ver, con todo lo que supongo es la verdad, no engañó a nadie ahí. Quiero hablar del talento O del excolumnista estaba buscando Acá hay algún tale- aplauso del entorno más cercano tuyo. Hay talento del ex columnista de Zona Tremendo, de Checho Bianchi, que era parte del Sí. público, ¿no? Arde Chechenia. Arde Chechenia Claro. era la columna Que del te la Checho. tira muy rápido, te dice, ¿sos feliz? ¿Estás hablando de otra cosa y sos feliz? ¿Quién fue, ¿En serio? ¿Quién fue el que le respondió? Esa pregunta es una estupidez, ¿se acuerdan que Checho es una- Alguien le tiró eso, Leal. una bien agresiva. No, Gustavo Leal no, era alguien más encumbrado que Gustavo Leal. No fue el Tinta Brava, no. No fue, no. No, Vos no, pensás no. en un perfil de más de escritor, Ah, bien, en perfecto. ese plano. Dijo, ¿qué pregunta estúpida es esa? Soy feliz. ¿No fue Raúl Castro, perdón? No, por eso me. Venía por el lado del arte. Venía por el Pero lado de la- yo creo que está Raúl bien Castro, que fue- era una oda a la felicidad. Y la respuesta debe ser la respuesta más larga a la pregunta de Checho de ¿sos feliz? No, ojo. Ojo, puede Sí. ser que sea. Capaz que lo agarraron cruzado también. Que puede ser que ¿no? sea tinta brava. Capaz que lo Que agarraron. le digo, ¿qué pregunta estúpida es esa de sos feliz y no sos feliz? ¿Qué importa esa pregunta? La respuesta de Raúl Castro fue: soy feliz, sí, soy feliz como un caballo. Entonces no fue Raúl Castro. No fue Raúl Castro. No fue Raúl Castro. Como un caballo. Lindo, qué lindo. Ah, ¿quién fue el que dijo que esa pregunta No, era una. ¿Los caballos son felices? Alguien- Morris. sí. ¿Es Morris? Ah, bueno. Puede ser. Hay que ir al Otro bar. que lo puedes agarrar cruzado y capaz que te puede contestar. Exacto, ¿no? para mí fue Jorge Mori. ¿Qué pavada eso de Sí. ser feliz? Una estupidez. Estaría bastante quemado. Estoy casi seguro, ¿no? Ahora recuerdo seré curioso que terminó de esa manera con la pregunta de la felicidad, como ahí, ¿no? Ese gancho final, ese sello de las entrevistas del seré curioso, que alguien respondió re quemado antes. A ver si en el 097-441-443 alguien se acuerda. O en el chat de YouTube alguien tiene una idea. O que aparezca el propio Checho. Qué ¿por qué no? crudo que es el tiempo, ¿no? Te preguntaron. Para mí era alguien del palo, viste, como de Morris, Raúl Castro no, ya vimos que respondió en el tema de la felicidad propiamente dicha. Como un caballo. Un caballo. No le preguntó Checho nada de por qué le dicen el pulpa a Gastón. ¿Quién le dice el pulpa? El próximo periodista le debe hacer la pregunta. El pulpa Carvajal. Bueno, hablemos. Me alegro mucho por Gastón. Sí, Porque no solo le sacamos un espacio en radio, sino que él nos homenajea llevando una remera a una entrevista importante como son las de Checho Bianchi en Montevideo Portal. sí, Hay sí. que ir a ver la nueva Milonga. No la he visto todavía. Tengo carpeta a ver la nueva Milonga. Hoy está en el tablado Malvin. Sí. Bueno, Jorge, ya está, listo. Está el Listo. programa, mañana ya llueve. Listo, todo dicho. Bueno, Mario Vergara como protagonista del día de ayer, se puede decir. O Azucena Rebelech. Bueno, pero lo que pasa es que Vergara tuvo doble entrada. Sí, claro. El Porque protagonista es Mario Vergara, que Fue ungido por el FPP.
¿no? Por un lado. Tenés fue razón. ungido por el MPP. El mismo día que el MPP oficializa, entra en entredicho con Azucena Rodríguez, lo cual es más allá de que es un dolor como economista lo que dijo, es un win-win para Mario Vergara, porque estuvo en el tapete todo el día. Eso es lo que necesita un candidato Un intendente. escrimaje. Pero si haces la balanza comercial. De refrunganga. Hacés la balanza comercial, ¿no? De bangaganga. Bangaganga. Un poco de zungundungun. En esa balanza comercial, ¿no? ¿Cómo se equilibra? Por un lado tenés que la ministra del gobierno saliente básicamente te enmienda la plana y te tenés que salir a retractar. Pero por otro lado, para tu candidatura a la intendencia, te dio su apoyo oficial el MPP. La balanza comercial del día de Mario Vergara. ganó. ¿Fue positiva? ¿Fue Ganó, positiva? ganó. Para mí fue positiva por las dos cosas. Porque no importa que le enmienden la plana. Es un dolor como economista y para su entorno más cercano de economista. Pero para el público en general es bien Mario Vergara pegándole al gobierno. Sí. Vos decís que para la tribuna no cambió nada. Para el grupo de sesudos economistas dijeron, uy, ¿cómo ligó Mario Vergara, El grupo, Qué mal que estuvo. el grupo de sesudos economistas dijo, ¿cómo se puede equivocar de esta manera alguien que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central como Mario Vergara? Pensar que el adelanto, ahora después nos metemos. Ahora en el nos tema, metemos, pero- bueno. Expliquémoslo, porque la gente no tiene por qué Vamos saberlo. primero al momento en que fue ungido. Es como si yo te dijera, vos me preguntás, Juanchi, ¿cuánto sale el boleto? Y yo te dijera, ¿el 3.000 boleto? millones de dólares. 6.000 pesos. ¿El boleto urbano? 6.000 pesos. Sí. Y después decís, no, me cantaron mal. Me cantaron mal. Vale 60, ¿no? Depende. Depende si tenés la STM. Con la CTM vale 57. Vos sabés desde que me he puesto la STM con la tarjeta directa, perdés la noción de he cuánto perdido es. la noción de todo. Pero fuera de sé, joda. aparece en la con- pantallita. ¿Eh? Aparece Sí. en la pantallita cuando la Sí, pasás. casi 50. Si tenés la 52. STM y todo, 49. 49 con STM, Exacto. si no 60 común. casi 50. Salía Bueno. 48 y subió un peso. ¿No Y te- lo digo tomándome el ómnibus todos los días también, ¿no? Sí. Aclaro. Y no sentí siento orgullo, admiración por mí. ¿En qué? A ver, yo hasta tengo chofer si quiero. Pero sin embargo estoy informado, no como muchos candidatos a presidente que le preguntan por el precio del boleto y no lo saben, Totalmente. ¿no? Coincido. O sea, soy una persona que estoy por arriba de la gente, Varios vehículos también, Pero ¿no? estoy informado. La camioneta, la moto. la moto de agua. Bueno, sumaré la moto de agua, ¿no? Sí. Sumaré la moto de agua. Chupen zurdos, El pony. es lo que tenía que decir. Así se llama mi moto de agua. Y nunca ostentando. Nunca hiciste el posteo de chupen zurdos. No hacía falta. No hace No hacía falta. falta. No hace falta. Si bien somos conscientes de los innumerables logros obtenidos durante los gobiernos departamentales de Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana, Daniel y Carolina, como Frente Amplista sabemos que aún quedan muchas políticas departamentales por concretar. Los tiempos cambian, los desafíos se renuevan y las demandas de mayor participación, descentralización, buena gestión y promoción de oportunidades para todas y todos se deben atender con compromiso y responsabilidad. Ricardo Ehrlich, 2005. No, no. Para. Mariano Arana, 1995. No porque fueron mencionados Tabaré, Mariano, Ricardo, Ana. No hablaban de sí Daniel, mismos en tercera Carolina. persona. A menos que fueran pitonizos y se anticiparan a quienes iban a ser los intendentes del futuro. No, Que a esta este- altura podrían hacerlo, ¿no? Podrían Sí, publicar la lista más o de, menos puede decir, en 15 claro. años vienen estos. Tac, tac, Claro. tac, tac. Y Pero vos vamos a decís, liquidarla. ¿quedan planes por concretar? que, claro, dice el comunicado de la departamental del MPP. Después de 35 años. Dice, claro. ¿Planes por concretar? Quedan muchas políticas departamentales por concretar. Políticas departamentales por concretar. Y los desafíos se renuevan. Y hay un clamor de más descentralización Sí. también. No sé si lo leíste. Y eso. mayor Estaba- participación. Claro. la Buena gente- gestión, es lo que promoción pide de la gente. oportunidades. Con este comunicado de la departamental del MPP fue ungido oficialmente intendente de Montevideo, Mario Vergara. Ya está, para vos. No. ¿Se terminó no, ahí? No, Da. no. ¿Por qué? El pueblo decidió. Ya está. No, ¿por qué lo leen así? ¿Eh? ¿No es así? ¿No es el comunicado de asunción de Vergara? Vergara Intendente titula, por supuesto... M24. No, bueno, M24 también.
pero mi periódico digital también. Hoy publicamos eso. Vergara intendente. Vergara Está bien, intendente. sí. El pueblo decía. Sí. Con lo cual, El pueblo decidió fue el colgado Ahí va. y la bajada fue confirmado. Ayer el MPP dio su apoyo al actual intendente de Montevideo, Mario Vergara. Pero no pasa que el MPP sistemáticamente apoya candidatos a la intendencia que no son intendentes. Eso es ¿también? verdad. Eso es verdad. Ojo. Le ha Sí, sido esquiva. igual, Le ha sido es esquiva la distinta, intendencia es del distinta MPP en los igual últimos años. Ah, la tiro. este escenario me parece que es distinto a los anteriores. Sí, pero ¿Por igual qué? la tiro para generar ¿Por una qué? discusión, Nico. Si no, Y no. porque No, el pero MPP tenés razón, Jorge. Son hechos. No palabras. Porque en los escenarios anteriores. Improvisando al aire una Sí. reflexión. Está bien. Topolansky. Pero, o sea, yo Topolansky creo- con quién compitió. Quisiste defender a Vergara y quedaste con Daniel peleando con Martínez. Daniel Martínez. Había oponentes más consolidados. Eran Daniel Martínez o Carolina Cose. En este caso, que también fue una sorpresa porque Yo creo que más que Carolina consolidada Carolina Cose, lo que pasaba que Álvaro Villar era un nuevo en política, ¿no? claro, pero ahí fue donde me tranqué, porque Lucía Topolansky, en la anterior, que pierde con Daniel Martínez, era una figura consolidada. ¿Quién estaba más consolidado ahí? Daniel Martínez, ahí sí. lo de Daniel Martínez también jugó, me parece, ese premio que obtuvo porque en su momento lo habían bajado de la candidatura. Dicho todo esto, me parece que, o sea, ¿ustedes tienen dudas de que el MPP... ¿Cómo que el premio? apoyo ¿Vos del decís que el montevideano votó por premio porque le habían bajado de la candidatura para que sea intendente? ¿O dijo, no, me parece que puede ser el mejor intendente de lo que están en Pero- el menú? No, pero yo creo que, Me parece como que la forma en que lo bajaron, lo convirtió en un candidato natural. Yo creo que eso y que Martínez por algo era el candidato, era posible candidato a la presidencia, porque Martínez había generado una buena imagen durante ese tiempo que lo llevó a ser un presidenciable, Sí. ¿no? Entonces, después que termine como candidato a la intendencia, era esperable que eventualmente tuviera una buena performance. Eso sí. Si Eso se lo da comparto. si se da la lógica que ustedes dicen de que Vergara es el favorito, que comparto. Es el intendente, según bueno, que es el intendente, nuevamente Montevideo tendría Según mi un periódico intendente digital. como paso previo en la construcción de una candidatura presidencial, ¿no? Que ha sido la tónica de las administraciones del Frente Amplio en los últimos 2 periodos. Bien. Sí, ¿No? Construcciones de liderazgo Mario nacional. Vergara ya fue por la propia, le fue muy mal, le fue mal 2 veces. Claro, una cosa es la plataforma del Senado y otra cosa la de Intendente de Montevideo. Has visto que la Intendencia de Montevideo te permite consolidar una futura candidatura para... No siempre. Si te pones en ese foco, que era el foco de Daniel Martínez y que era el foco de Carolina Cose. No siempre porque no, en tal caso no lo quisieron otros. No, pero nadie clamaba por un Ricardo Ehrlich o una No. Ana Olivera candidatos a la presidencia. No, pero cada vez que alguien, ni tampoco por Mariano Arana. No, tampoco sé, Mariano Arana, porque estaba Tabaré claro, Vázquez. Pero no, exacto. El había otro candidato liderazgo ya natural, consolidado. el día que la izquierda ganara, era Tabaré Vázquez. Y después de que ganó Tabaré Vázquez, fue Mujica. Y después iba a volver a ser Vázquez. Pero Vázquez llegó primero a la Intendencia de Montevideo y después un tiempo después a la Presidencia de Nacional. A la Presidencia de Nacional. Bueno, tenemos a 4, O sea entonces que- tenemos a Vergara, tenemos a Piñeiro, tenemos a Cereta y a Pisano. Uno no entra. No, yo creo que Piñeiro yo la pondría para mí Piñeiro pasó también. entró. Piñeiro y Sí, Vergara entraron. digo, Cereta, Pisano. Especulando, sin saber. Cereta, Pisano. Cereta, ¿Quién entra, quién Pisano. sale? Esqueloto. Y Esqueloto. Esqueloto. Pero sé que habías bajado a Esqueloto. Medio que Lo traicionó bajé el subconsciente. Medio al que sapo. lo bajé sin querer recién, porque Pero me parece que dio una entrevista hace poco. Varias. No, varias. Está dando varias entrevistas. Tiene el apoyo, aparte de La vertiente. la vertiente, nada más ni nada menos. Ujú. Sí. Cereta tiene el apoyo del Partido Socialista. Ujú. Yo ya di mi especulación, que es que se replican las alianzas nacionales y que por lo tanto el que sigue corriendo es Cereta. Es Cereta. Ujú. Yo comparto Más con allá de que Nicolás. Esqueloto tiene un gran apellido para ser candidato a la intendencia, ¿no? Con el lema Barrios Esqueloto. Ah, pero Va a quedar por el camino, me parece. acá por el camino. Duele, y- duele. Dolor país. Y lo mismo Parodistas los para caballeros. Silvana Pisano, que, o sea, son dos que tienen un claro perfil montevideano,
Pizarro es la que tiene más perfil montevideano, que es alcaldesa. Pero le pasaría lo mismo por si se replican las alianzas, ¿no? Casa Grande con el Partido Comunista y la AMPI. Bueno, Bueno, pero para Sapo ya ganó Vergara. O sea que todo. Pero yo estoy leyendo acá tu portal y dice lo mismo. Sí, pero yo ya ni manejo ese portal. yo tengo acá Pero subiste una noticia hoy. yo tengo el Lo que pasa comunicado es que no del les pago MPP. hace como meses y entonces hacen lo que quieren. Los quise encerrar con la llave y todo, Sí, pero como no. hacen los dueños mediáticos de Fuste y no funcionó. No funcionó. Bueno, ¿Alguien me puede explicar la polémica de Vamos. Vergara y Arbeleche? Vamos, Que sí. yo sinceramente, lo único que vi fue la regulada de Vergara. No llegué ni a ver ni la respuesta de Arbeleche ni lo que originalmente dijo Vergara. Bueno, Así que estoy como hoja en blanco, explíquenme todo. lo que dijo Vergara, que después él lo va a explicar mejor y que ameritó una respuesta de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en lo que fue la conferencia de prensa después de la penúltima reunión del Consejo de Ministros, convocada por el presidente Lacalle, fue que este gobierno, de alguna manera, y creo que esto es una acusación dura, ¿no?, está maquillando el déficit fiscal a través de algunas contabilidades. Por ejemplo, adelantar el pago de impuestos de las empresas públicas o pasar para el siguiente año algunos desembolsos que deberían haber hecho durante el año 2024. Por ende, o ya sea a través de egresos o de ingresos, están tratando de achicar el déficit fiscal. sí, la frase fue: están mostrando un número fiscal notoriamente menor al real. Bueno, está. Notoriamente menor al real, justamente por eso. En definitiva, es como una acusación de maquillaje del déficit fiscal. Sí. Está mostrando un número notoriamente real, quiere decir que no está mostrando el mismo número. ¿Y por qué no lo muestran? Porque en realidad uno no va a discutir el número, pero sí puede discutir cómo se llega a ese número. Y si uno adelanta impuestos que tienen que pagar en el 2025 a las empresas públicas y los toma como ingreso del 2024, bueno, está bajando el déficit, ¿no? Lo mismo si posterga pagos. Lo cierto es que Vergara dijo que se estaban adelantando impuestos de las empresas públicas por 1.400 millones de dólares. Lo cual, si te pones a pensar cuántos puntos, ¿no?, del PBI son. Si estamos hablando, el PBI debe ser 0,6, no, 0,6 no. Un punto del PBI son 600 millones. Tenés por lo menos 2 puntos. 700, pero sí. Si estás más cercano a 700 millones, bueno, tenés por lo menos 2 puntos del PBI que estás utilizando para cubrir tu déficit fiscal. A ver, en realidad, O sea, se son hacen 2 adelantos puntos del déficit fiscal. Se hacen adelantos parciales de impuestos de empresas públicas. Vergara dijo que se hizo un adelanto absolutamente masivo, Obvio. exacerbado, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estaría maquillando el déficit que entrega este gobierno. Bueno, claro, pero ese sería como que maquillar 2 puntos del déficit, Sí, que claro. es una locura. Y esto fue lo que le contestó a Azucena Arbeleche ayer en conferencia de prensa. Pausa larga se tomó Arbeleche primero para pensar, chequeando los números, está bien. reflexionar, obviamente, miró, dijo la contabilidad. El economista Vergara habló que hubo un adelanto de impuestos de las empresas públicas por 1.400 millones de dólares. Eso no es cierto. Eso es, permítame la palabra que nunca la uso, pero eso es una mentira. El adelanto de impuestos, que es algo usual en la gestión fiscal que realizamos en 2024, fue de unos 60 millones de dólares. El economista Vergara, digo economista, aunque realmente que diga 1.400 millones de dólares es bastante disparatado, el economista Vergara habló de 1.400 millones de dólares. Para que se hagan una idea por qué digo que la cifra es algo ridículo, además de que es mentira, porque no se adelantó ese monto de impuestos. La totalidad de impuestos que pagan las empresas públicas que pagaron en 2024 fueron alrededor de 1.900 millones de dólares.
y el economista Vergara dice que se adelantaron 1.400 millones de dólares, es decir, que le dijimos a las empresas públicas, los 9 meses, casi 9 meses del año que viene, ¿me lo pagás ahora? Eso no es cierto. Y de vuelta, si usé la palabra mentira es porque en esta ocasión ameritaba ese vocablo. Con respecto a este tema, el presidente de la República se ha comunicado con el presidente electo porque no es aceptable que se hable públicamente y que se digan estas mentiras. En lo personal, y hablo también como equipo económico, quiero dejar bien clara la situación. El resultado fiscal es mejor en 2024 de lo que fue en 2019. No es necesario que se realice un ajuste fiscal en el 2025, como se lo he transmitido al ministro designado O'Donnell. Y lo que entiendo que está pasando es que se está abriendo el paraguas para que luego se haga una consolidación fiscal, ya sea por aumento de impuestos o por reducción de gasto. Esta administración está dejando la política fiscal ordenada. El economista... Bueno, ahí estaba la ministra de Economía, Susana Arbeleche, diciendo que Vergara estaba mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque parecía escandaloso, ¿no? Que de alguna manera, si pagan 1.900 millones de dólares las empresas públicas por impuestos, se esté haciendo un adelanto por 1.400 millones. O sea, eso hubiera saltado como un gran escándalo. Y bueno, aclarando que en realidad el adelanto que se hace son por 60 millones de dólares. Ahí son varias discusiones. Hay una que queda muy clara respecto a la cifra, a partir de que el propio Mario Vergara dice que que los números estaban mal. Después está la discusión sobre si el déficit fiscal es mejor, es peor o es igual al de 2019. Y después está la discusión de si efectivamente en el gobierno hay gastos que se dilataron del 2024 y se pasaron para el 2025 para tener precisamente un efecto sobre las cuentas públicas. El caso que se había conocido hace algunos días, semanas casi ya, es el de ACE, donde se habían dilatado pagos a proveedores a pagar en el 2024 por el orden de los 100 millones de dólares, según la cifra más o menos que se había manejado. Así lo han manejado por lo pronto desde el Frente Amplio y desde COFE. Es una cifra, según ha dicho COFE y según ha dicho el Frente Amplio, 10 veces mayor a la que habitualmente ACE tenía en ese momento, por lo menos lo que se le había dejado en 2019, ¿no? Son esas tres discusiones Son cuatro en realidad. Porque vos tenés, si querés, un ataque por parte de Vergara y un contraataque por parte de Susana Arbeleche. Porque Susana Arbeleche termina diciendo, bueno, el déficit que vamos a entregar es menor, las cuentas están ordenadas y no es necesario hacer un ajuste en el 2025. Y lo que creo yo, y ahí viene el ataque, es que están abriendo el paraguas para en el 2025 hacer algún tipo de ajuste fiscal, ¿no? Ya sea vía cortando el gasto o aumentando impuestos. ¿Ajuste o consolidación? Bueno, ella habla de consolidación. No, lo manejó el propio O'Donnell, manejó el término consolidación, una conferencia de prensa. Arbeleche lo que dijo es, no veo que sea necesaria una consolidación fiscal. Está bueno, pero consolidación, ¿no? Es un eufemismo para ajuste fiscal. Puede ser... cuando hablas de consolidación, de pronto haces un ajuste menor. Ajustecito, para no decir ajustecito, decís consolidación. Pero haces un ajuste, ¿no? Sostenibilidad de las finanzas es básicamente. Claro. O sea, consolidar fiscalmente al país para hacer sostenible las finanzas. Y la podés hacer por la vía de los... Es una cuestión semántica. Sí, 100% semántica. Pero lo podés hacer por la vía dura. de los ingresos o lo podés hacer por la vía del gasto, ¿no? Sí, de los pero, ingresos. O sea, termina siendo lo mismo. Este gobierno entró con una promesa que no iba por ese lado, o no utilizaba el término consolidación fiscal, pero que buscaba una consolidación fiscal o una mejora de los números fiscales. Por eso tenían el compromiso de ahorrar, no sé, 900 millones de dólares en el primer año, ¿no? Y de hecho se puso la regla fiscal. Sí, el gobierno electo no ha manejado... Lo está anunciando la oposición electa, pero no el gobierno electo, un aumento de impuestos, porque de hecho está el compromiso muy claro de parte de Orsi en el debate de que eso no iba a ocurrir. O sea,
digamos, no lo tiene por qué anunciar la oposición. Eso va a terminar ocurriendo. Si termina ocurriendo efectivamente, es muy claro el contraste de que un gobierno que sube impuestos, un gobierno que prometía no subirlos. Vos tenés a Rodrigo Esa Darín, por será la ejemplo, discusión. que es el que ha hablado más, creo, sobre qué piensan hacer, y en ningún momento hablan obviamente de aumentar impuestos, sí obviamente hablan de que evolucionen los ingresos del Estado de forma positiva, y también un control de los gastos. O sea, también han mencionado un control de los gastos. ¿Qué significa un control de los gastos? Significa lo que hizo este gobierno cuando entró, que dijo hay que reducir algunos gastos en un 15% en varios incisos. Puede ser una vía. Sí, pero eso es una vía muy problemática. Pero es para un gobierno es la que entrante. adoptó este gobierno y le redundó en algún beneficio. Porque pudo efectivamente. No, bueno, ya sé, pero uno gasto. Está bien, pero a vos, a un gobierno como el gobierno de la calle Pou, buena parte de tus votantes, si vos agarrás incisos del gasto público y vas a reducir ahí, te van a aplaudir. A un gobierno de izquierda le van a putear. Esa es la diferencia. No, de hecho lo putearon a este gobierno justamente dentro de los incisos porque se han hecho recortes en lugares que se entendía que eran sensibles. Hay que recordar la ronda de quejas que hubo al arranque de este gobierno por esa política. Sí, pero no eran votantes de ese gobierno los que estaban criticando al gobierno. Yo digo que eran funcionarios de esos incisos. Bueno, por eso digo, pero probablemente hubiera algún votante, pero no el grueso de la población. Ahí tenés una diferencia ideológica, porque si no son todo lo mismo al final. O sea, la diferencia ideológica es el hacer un ajuste público de las cuentas públicas es algo que se ve como un éxito, vamos a ponerlo en términos de derecha e izquierda, y en la derecha y en la izquierda se ve como un fracaso, porque se ve como una política de derecha. Se retiró el Estado. Depende, el discurso de buscar bolsones e ineficiencia dentro del Estado, por ejemplo, es un discurso que me parece que está planteado de los dos lados y está asumido. Yo creo por que este está planteado del lado astorista de la vida. Porque Astori siempre hablaba de la calidad del gasto. Y el ministro calidad de del Economía gasto, que vas a tener... Bueno, ya sé, pero el ministro de Economía que va a asumir va a tener que medir sus definiciones, sus acciones con toda la izquierda. Y la izquierda no es solo el Orsi diciéndole vos vas a ser mi ministro y yo te voy a dar la derecha, o yo soy el Pacha Sánchez y yo te voy a aguantar la bancada del Frente Amplio. La izquierda son organizaciones sindicales, la izquierda son organizaciones sociales, la izquierda institucionalmente es mucho más amplia que el propio partido Frente Amplio. Entonces, la izquierda son los votantes, los militantes de a pie. Entonces, toda esa gente va a estar, o viene por lo menos, con determinadas expectativas y esperanzas, que obviamente no son repetir parte de la retórica del gobierno que está saliendo. Entonces, si yo digo consolidación fiscal, digo, bueno, estamos cuidando nuevamente, ¿no?, el gasto por el grado inversor, por la deuda, por esto y por lo otro, no estamos pensando en la gente. Pero y es un discurso que no es agradable para un conjunto importante de la izquierda. Esa es la realidad. Pero está claro dos personas relevantes del gobierno entrante que son O'Donnell y Arim. O sea, los dos están muy alineados. No, pero está clarísimo que el presidente electo optó por una definición y por eso eligió el equipo económico que eligió. No, por eso la discusión es esta. Por eso la discusión es qué déficit me estás entregando, qué cuentas me estás entregando. Entonces es los dos discutiendo sobre, vos dijiste que ibas a hacer, tenías un objetivo fiscal que prácticamente no estás cumpliendo. Yo te voy a decir, no lo pude cumplir porque en realidad tuve 3 años de sequía, la guerra en Ucrania, la diferencia de precios con Argentina, pandemia, el COVID, bla, 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 bla. Y yo te voy a decir, sí, está bien, yo estoy entrando al gobierno, pero vos que dijiste que ibas a hacer un ajuste fiscal no lo hiciste, me dejaste con la soga al cuello. Entonces vamos a tener que cuidar los números. Claro, Eso es una pero consolidación fiscal. Estamos casi que en el mismo punto que hace 5 años, cuando había un compromiso de parte del gobierno que entraba de no aumentar los impuestos, pero a la vez de mejorar los números fiscales. Estamos en la misma página. De hecho, hasta salarialmente estamos casi que en la misma página. Y los números del déficit fiscal son muy parecidos. Hay una discusión sobre
la trayectoria fiscal en relación a que este gobierno introdujo la reforma de la seguridad social y eso te puede mejorar un poco la perspectiva, y por el otro lado, que tenés un endeudamiento que es casi de 10 puntos mayor que el que tenías en 2019. Bueno, pero el escenario es parecido. Sí, la diferencia quizás sea en el empleo, ¿no? En el empleo vos recuperaste más, recuperaste empleo. Sí. Sí, inflación antes, y empleo sí. claramente ahí tenés. No, digamos, inflación está mucho mejor. eso seguro. Dos activos que dejás, pero en materia de fiscal, que es lo que estamos discutiendo, estamos casi que en el mismo lugar que en 2019. En materia fiscal, al final, el ancla es siempre, como dicen los economistas, es fiscal. O sea, tu y lo que discusión, importa cuando entras como tu gobierno. discusión es fiscal, porque es la que. ¿Cuánta plata tengo yo y cuánta plata no tengo? ¿Es la que te mueve la inflación o la que te mueve después el empleo, la productividad, la competitividad, todo lo que quieras? El punto, me parece que también hay una promesa de revisar la seguridad social del propio presidente Orsi. Entonces eso ya te abre los ojos. Decís, bueno, ¿qué es lo que va a revisar? Va a revisar como para hacer un reajuste de que tengas menos espacio para respirar. ¿O para que tengas más? Para que tengas más, obviamente que no, porque hay un conjunto de personas que está pidiendo que se revise la reforma y que cambien ciertas cosas que ya le cambiaron y le echaron mucha agua a la leche. Y bueno, si le seguís echando agua a la leche, te apretás más, ¿no? El cuello de la camisa, básicamente. Entonces ahí también tenés dos trayectorias que son, por lo pronto, contradictorias. Es decir, un elenco económico que viene hablando de que hay que tener cuidado con la fiscalidad y un presidente que está prometiendo revisar la reforma de la seguridad social. Y si revisar la reforma es más gasto, es un problema. Sí, no es el único punto en discusión sobre una eventual reforma, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que termina emergiendo de ese diálogo. Evidentemente hay presiones a que haya más gasto. Por algo hay un sector importante del Frente Amplio que quería una nueva reforma por la vía constitucional que implicaba muchísimo más gasto. Pero no necesariamente los parámetros que se quieren mover eventualmente implicarían más gasto. Si vos, por ejemplo, habilitás jubilaciones a partir de los 60 con tasas de reemplazo más bajas, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, trato de trabajar el asunto por ahí y dar incentivos para que la gente se retire más adelante. Falta todavía igual, ¿no? Todavía queda, o sea, este gobierno entrante todavía sigue pidiendo más información, están recién revisando, digamos, los números de las empresas públicas. Respondió Vergara, ¿no? Respondió Vergara. No lo escuchamos. Respondió por Twitter y por audio también y video. Respondió por Twitter. Yo creo que él también resume su Twitter en esta declaración que hace en la noche Vergara, después de que se oficializara el apoyo del MPP. Hay que decir que vamos a ver dos videos que son producto de Leo Sarro Press. Para aclarar también los videos que estamos viendo. ¿Los mandaste? Tomados desde el celular de Leo Sarro. ¿Y los mandaste? ¿Eh? Porque el que tengo acá es el tuit de Vergara. Ah, bueno, lee primero el tuit de Vergara, pero después tenemos el video de Vergara. No lo tenemos ese video. Si lo tenés, mandalo. Mario Pensé que lo habían Vergara mandado. puso lo siguiente. Les leo tal cual el tuit, ¿no? Dice: la falta de transparencia con la que opera el gobierno No lo mandé. en la transición lleva a que se generen discusiones y confusiones que podrían evitarse si se actuara de otra manera. He planteado que el gobierno ha desarrollado prácticas para disminuir la cifra de déficit fiscal. Y ahí hace un punteíto, ¿no? Esas prácticas que él dice serían estas, las leo. Todo esto es textual de Vergara. Adelantan ingresos del 2025. Postergan pagos a proveedores de este año para el siguiente. Y postergan registración de gastos en infraestructura por montos considerables. Esa es la primera parte del tuit de Vergara. Como decía Juanchi, resume un poco su argumento. Pero después pone lo siguiente, que esta es la otra parte, ¿no?
Reafirmo mis dichos en ese sentido y reconozco un error en las cifras manejadas en materia del adelanto impositivo de las empresas públicas. La misma se manejó en un informe interno a los senadores y ahora me aclaran que no era la correcta. Por No interno me tengo- dicen que sí. no son 1.400, son Bueno, 14. me habían mandado esta data en una cosa para los senadores, no era, estaba mal. Estaban 2-0 de más. No tengo inconveniente en asumir ese error y pedir disculpas a la ciudadanía. Eso no cambia que el gobierno quiere mostrar cifras de déficit menores a la realidad. Con relación a comentarios agraviantes, no suelo ingresar en ese terreno. Recurrir al insulto es más fácil que reconocer el fracaso rotundo de la política fiscal de la actual administración. No sé a quién se refiere ahí, Vergara. Se refieren a lo que trataron de mentiroso. Pero Claro. decir que Arbereche le dijo- alguien miente no es un insulto. O sea, Y es un insulto. No, Si es, me trataron de no es un mentiroso, insulto. Insulto, también. ¿sabes lo que es? Bueno, Decir que alguien mintió no es un insulto. Para mí que me traten de mentiroso es un. Bueno, pero pará. En tu caso, pero es verdad también. Pará, o sea, te- ¿mintió o le cantaron errado? No, Eso, ese es el problema. No, pero yo creo que. Él dice que le cantaron raro, No, te no, equivocaste. no. Para mí no es el problema. Si va una persona que no es un economista de fuste, como lo es Mario Vergara, una persona que estudió en una muy buena universidad en Estados Unidos, en California, en Berkeley, que ingresó al Banco Central en la administración de Valle, o sea que es un funcionario que hace tiempazo que conoce las cuentas y los números del Estado y las facturaciones que pueden tener las empresas públicas. ¿Por qué? Porque después fue presidente del Banco Central y ministro de Economía. Entonces, que una persona como Vergara cometa este error es distinto a que lo cometa alguien que no tiene la más pálida idea de las cuentas nacionales. Entonces, para Vergara es en el fondo un dolor de testículo haber pifiado tanto en la cifra. Porque pasaste de 1.400 millones a 60 millones. Pero no es que 1.400 millones, es que es casi la totalidad de lo que pagan por impuestos las empresas públicas. Por ende, si esto era lo que estaba preparando y haciendo el gobierno, es un escándalo, pero que te parte los ojos. Porque si vos parás, están adelantando básicamente todo. Entonces, le dolió haber cometido ese error. Que él dice que fue producto de una información que se manejó en la bancada, pero bueno, que en tal caso la tragó. Entonces te deja a Vergara en un lugar incómodo. Porque o mintió, que yo no creo que haya mentido, o tuvo cierta mala intención manejando ligeramente los números de las empresas. No hay gran diferencia entre una cosa y otra. Disculpa que te diga. O sea, si tenemos la intención ahora de No, bajar el está- número, es pero porque está está la opción de mintiendo. que simplemente se lo comió. Se lo comió, Es se un lo comió. error. O fue un El error será o una grosero, mentira. Es un Pero error lo que de yo- que- toda la explicación que te dije es porque no puede ser un error. O sea, yo entiendo perfecto lo que todo el raconto que hiciste. Vergara, entonces, estará escandalizado. si Gerard. Sí. No individualicemos. ¿Por qué? Yo de Gerard, le tengo cariño a Gerard. Pero yo entiendo que ¿Estás Gerard... hablando de Daniel Gerard, diputado electo? Claro, entiendo que Daniel Ok. Gerard pueda Pasaba, vamos. estar en la Pepe. bancada y decir, 1.400 millones, Tú está eres bien. integrante del MIDES. ¿Eh? Gerard. Sí, está, bueno, pero Claro. no estamos hablando de Ex otra capitán cosa. de Inglaterra. También. No, ahí ya estás. Compañero de Suárez. Pero no Vergara. No, por eso entiendo perfecto. Lo que digo es, Vergara vio esa cifra o no procesó el impacto de esa cifra y la tiró como diciendo, no, mira, Bueno, están entonces maquillando. salió de manera Y si la destemplada. procesó, dijo, esto es un escándalo y capaz que tendría que haber salido con más vehemencia aún de la que salió, porque se están adelantando Bueno, la totalidad entonces de los mínimo impuestos de la estás República. hablando de que salió totalmente destemplado a manejar una cifra ligeramente, como dije yo. O fue ungido intendente de Montevideo y dijo, me chupo huevo. Bueno, pero queda muy Como mal ves. frente a ciertas personas que a él le importa. Le enmendaron la plana, a Arbeleche le enmendó la plana. Sí, pero más allá que a Arbereche te enmiende la plana, peor es que tus colegas digan, vos, mirá lo que dijo Mario. Disparate. Bueno, también. Pero también o no, vos no te importaría que no sé, que tus colegas tengan una opinión, vos, o el Sapo Sass no tiene ni idea de periodismo, o manejó este tema de una manera
muy superficial, sin Decirle, pensarlo. no lo hago por lo que piensan mis colegas, lo hago para la gente. Decirle eso. Lo hago por mis montevideanos, diría Vergara. Bien, Sapo, gracias. Que Y, es en que- y montevideanas. es que es en Se que nota que no sos Vergara. No, claramente. Y que sos un machirulo soy de- asqueroso. sí, soy de Cabildo. Candidato por el Cabildo. ¿Por qué? ¿Estás estigmatizando al candidato de Porque Cabildo Cabildo? Abierto no usa, digamos, Pero no sabes que va a ser Roque García. ¿eh? No sabes que va a ser Roque García. no va a usar lenguaje inclusivo, te lo prometo. ¿Querés apostar? Sí. Apuesten ustedes, yo no me meto porque los cabildantes son impredecibles, pero Bueno, son impredecibles. pero bueno, el anterior candidato no usaba lenguaje inclusivo. Bueno, que fue pero el anterior entrevistado. tenía pinta de tanguero, ¿viste? Gran No iba a hablar de entrevista le Montevideo. ¿Eh? Gran entrevista le hicimos al anterior Bueno, candidato. tenía Pero pinta era de. un candidato a alcalde, ¿no era? ¿Eh? Era alcalde. Era alcalde, Era claro. suplente de. Era alcalde por el municipio No, CH. después ese era Alonso, que era el candidato. Alonso. Alonso era el Pero, suplente pará, es el mismo. de Rafa. Es el mismo. Para mí No, fue. es Roque García. No tiene nada que ver, Roque García. ¿Y cuál era el otro? Alonso inventó. No. Pero Alonso no era el candidato Y Roque a. García es ex militar. Pero te estás confundiendo. El candidato a alcalde del municipio era tanguero. CH Sí, Tiene un libro excelente. era tanguero. sí. Sí, pasamos Sí, su Pasamos tango. un tango. Sí. Exacto. Vieja escuela. Sí, Imagínate sí. que va a hablar de montevideanos o montevideanos o Cantaba el montevideanos. tango de la Mondiola. Exacto, porque él era de la Mondiola. Era mundial. No, se habló mucho sobre pasado reciente en aquella entrevista. pero bueno. Ay. Pero era Roque García, ¿o no? No era Roque. ¿Y No, tiene cómo se llama? Tiene un apellido como. Tarasca. No, Era como el de- Era Taramasco. Era como el personaje de una mezcla entre Madre, vos. Roque Tarasca y María Pía Taramasco. Sí, gracias. ¿No? Sí, acá está. No, pero era Reinaldo de la Fuente. ¿Quién Reinaldo de la nombre? Fuente. Buen nombre, Reinaldo buen de la nombre, Fuente. buen nombre. Reinaldo de la De lo- Fuente de los que les hoy va no a hay. cantar. Nombres de los que hoy no hay. Que proponía las prácticas de serenazgo con vecinos, ¿se acuerdan? El serenazgo, El claro, serenazgo. claro. Mi querido Montevideo, les habla Reinaldo de la Fuente. Exactamente. Es más Quiero falla- que no es se más falladora, expresen el próximo mayo y que en las urnas dejen. Se está la reñagando, ¿eh? Sí. Y payadora, además. Se convirtió ¿Qué en tango. pasa? Soy Reinaldo de la Fuente. Nunca más. Mejoró. Quiero que voten por mí, que voten, che. ¿Por qué, che? ¿Fue tanguero argentino? Que voten, che, claro que sí. No, soy uruguayo y montevideano de pura cepa soy. Roque García es otro. Es el de ahora, es el actual, es el candidato. Pero fuimos, vamos a escuchar lo que decía Vergara. Vergara, ¿tenemos? Porque ya no lo querés ni escuchar a Vergara. No, sí es intendente. Tiró Pero 1400, justamente. Tiró 1400 como por haber dicho. ¿Por qué esperar tanto? va a ¿Por llover, qué si no le sacan importamos ya a poco. Zunino? ¿Eh? ¿Por qué no sacan ya a Zunino? Una transición demasiado larga va a ser Vergara, a mi entender. O sea, sacá a Zunino y que mañana asuma Vergara y se acaba, se acaba A todo. ver, Alvin, ¿lo tenés por ahí? Sí, el centro de la discusión no pueden ser las cifras en particular, sino la práctica que ha hecho este gobierno de adelantar ingresos del año que viene a este año y postergar gastos de este año al año que viene. Prácticas que obviamente alteran el número del déficit fiscal. Nosotros eso es lo que habíamos tratado de dejar claro y eso lo reafirmamos. Manejamos sí un error en la cifra del adelanto de impuestos de empresas públicas, sí, era una cifra que se había manejado en una reunión de la bancada de senadores en el Frente Amplio y bueno, y en el día de hoy nos avisaron de que esa cifra no era la correcta y no tengo ningún problema en asumir eventualmente el haber repetido una cifra errónea. Pero la práctica es la misma. Más allá de la magnitud, es claramente una intención de mostrar un déficit más bajo que viene de la mano de aumentar impuestos, entre comillas, artificialmente y postergar gastos para el año que viene. La ministra dijo que Vergara mintió. ¿Cómo toma esa declaración? Bueno, la verdad, yo no entro en el terreno de los agravios, jamás me habrán escuchado, ni respondo en ese terreno. En todo caso, da la impresión de que es más fácil agraviar que asumir que la política fiscal de este gobierno realmente fracasó. Bueno, ¿qué otra forma podría haber usado a Susana Arbeleche? Vergara se equivocó. Sí. Que claramente Más amigable, ¿no? es más amigable que Vergara mintió. Sí. Vergara dice, el problema no es la magnitud de la cifra, es el tema
de que están manejando el déficit fiscal. Me lo retocás ¿no? mucho, poquito o muchísimo, pero me lo retocás. Sí, pero la cifra importa. Eso es lo que Vergara tampoco quiere asumir. Porque yo te digo, el domingo se juega el clásico, ¿no? Y se juega efectivamente el clásico. Ahora, si yo te digo, había 700 personas en el estadio o había 70.000, claramente la diferencia es abrumadora, ¿no? Entonces no es lo mismo 700, porque si eran 700, quiere decir que el clásico fue un fracaso total, nadie fue, increíble, nadie fue a ver el clásico. Si es 70.000, bueno, es más esperable lo que puede convocar un clásico. Acá estaban hablando de 60 millones de dólares contra 1.400. La magnitud, el peso que tiene 1.400 sobre el déficit fiscal es decisivo. Porque vos ahí podrías cerrar la cuenta diciendo, pará, ¿sabés qué? Tenemos un déficit del 2%, tranquilo. El Frente Amplio tuvo el 4%. Chupala, viejo. Otro tema, la nota de hoy, de fácil desviarse, viene Eduardo Mangarelli, experto de inteligencia artificial. Mientras todos, léase Google, Meta, que es Facebook, Instagram y compañía, y Apple, tantas otras empresas estadounidenses, están desarrollando su modelo de inteligencia artificial para que uses, por ejemplo, ChatGPT en vez de otros. Tenés el Grok de Twitter también, por si querés tirar alguno. Los chinos largaron DeepSeek, que es un modelo de inteligencia artificial que lo largaron gratirola y abierto para que todo el mundo tenga el código y pueda hacer lo que quiera. Entre otras cosas, lo que hizo eso fue hundir a una empresa que maneja cosas como chips, inteligencia artificial en el mercado. Jugada maestra de los chinos. Se murió de envidia. Se murió de envidia. Envidia se murió de envidia. Jugada maestra de los chinos y la inteligencia artificial. Bueno, de eso y alguna cosa más va a hablar Eduardo Mangarelli en la entrevista de hoy. Pero antes, música. Bueno, 4 de febrero cumpliría 87 el gran Nituni, pero en realidad no tenía ninguna canción en particular que le gustara. Ninguna, ¿eh? No había una canción que dijera, esta canción la identifico con Nituni. Porque creo que la música iba totalmente por un lado, que era por el lado más de mi vieja, y él te cantaba alguna cosa que inentendible, ¿no? Que ni siquiera eran canciones, me parece, murmuraba algunos estribillos. Entonces voy a poner cualquier canción, no importa, solamente saludar y meter a mi nueva obsesión después de esa gran película de James Mangold, que es un completo desconocido sobre los primeros años de Dylan. Vamos a escuchar una de las canciones que hizo el quiebre definitivo musical de Dylan, que es Like a Rolling Stone. El mundo de la inteligencia artificial vive una revolución desde los últimos días, una más. La empresa china DeepSeek lanzó el mes pasado un nuevo chatbot. Es la versión china del ChatGPT, pero cuenta con innovaciones que sacudieron la escena de la inteligencia artificial generativa. Tiene código abierto, bajos costos y una eficiencia muy superior a la tecnología que se había visto hasta ahora. Bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener este nuevo desarrollo? Vamos a conversarlo con el ingeniero en sistemas Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Eduardo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar acá con ustedes. Buenas tardes. Bien, nueva ronda de entrevistas, Eduardo, ¿no? Encantado de estar conversando. Con ChatGPT ya tuviste toda una ¿no? ronda de salidas para explicarle al común de la gente. Bueno, ¿qué impacto tenía? ¿De dónde viene este desarrollo? ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, ahora aparecieron los chinos con DeepSeek. Cualquiera que quiera bajársela en este momento lo puede hacer. Es de rápido acceso para diferentes celulares y pueden ir probando mientras escuchan la entrevista, por ejemplo, haciendo las preguntas clave y también las polémicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te devuelve cuando le haces preguntas incómodas sobre política interna china? Pero vamos a la básica, ¿no? ¿Qué es lo novedoso de DeepSeek? En cuanto a lo que mencionaba recién de las innovaciones con respecto a ChatGPT, pero también desde dónde viene, es decir, desde China. Viene un desarrollo chino con desarrolladores chinos, ¿no? Y de hecho, eso lo refuerzan en su comunicación. ¿Qué es lo importante a resaltar sobre este nuevo desarrollo? Perfecto. Si les parece, situemos primero un poquito el contexto y los invito a que nos posicionemos en octubre del año pasado. Octubre del año pasado, todos probablemente teníamos presente ChatGPT, y podemos decir que
había otras herramientas como Gemini de Google, Claude de Anthropic AI, simplemente para hacerlo más genérico que una sola tecnología, que de alguna forma es lo que llamaba el estado del arte, es decir, lo que se llaman los modelos más avanzados de estos chats inteligentes, llamémosle. Estos chats inteligentes técnicamente lo que tienen por detrás es un sistema de inteligencia artificial que técnicamente llaman grande modelo de lenguaje. ¿Pero por qué lo dije lo de octubre? Porque en octubre es donde, desde la primera versión de ChatGPT, allá por noviembre del 2022, en octubre del año pasado se dio el primer salto grande significativo, que es cuando la empresa OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, lanza lo que se llamó en ese momento el primer modelo de razonamiento. ¿Qué fue el primer modelo de razonamiento que se llama O1? OpenAI es bastante entreverado por ponerle nombres a las cosas, así que vamos a tratar de hacerlo fácil, pero esa primera versión de modelo de razonamiento era el primero de estos sistemas que se toma tiempo para pensar la respuesta. Todos estamos acostumbrados, para quien probó ChatGPT o alguna de estas otras herramientas, que el momento que terminamos de ponerle Enter, nos empieza a responder, empezamos a ver cómo responde palabra por palabra. Estos sistemas, estos modelos de razonamiento, vuelvo a decir octubre, y donde esta empresa, OpenAI, es el único que inicialmente se enfocó en esto, lo que hacen es piensan y reflexionan antes de contestar, con lo cual son capaces de resolver problemas mucho más complejos. Luego podemos hablar de qué son problemas más complejos, pero en la versión fácil es resuelve problemas mucho más complejos, como decía, octubre, noviembre del año pasado. ¿Por qué esto es relevante? DeepSeek, empresa china, que no es la única, hay otras empresas y otros sistemas como Qwen o como Kimi, para decir... Qwen es el de Alibaba. Correcto, el de Alibaba, exactamente. Para decir, no es el único. DeepSeek el 26 de diciembre había sacado su modelo, su sistema más avanzado, que se llamaba DeepSeek V3, el 26 de diciembre. Ese DeepSeek V3 podemos decir que estaba a la par de los modelos más avanzados de ChatGPT, OpenAI, de Google, etc., para ponerlo un poquito en la historia. Y ahora sí llegamos al momento de hoy. Hace 2 semanas atrás, DeepSeek lo que anuncia y hace público es lo que llamaron DeepSeek R1, que es el modelo de razonamiento de DeepSeek. La gran novedad es que pasó a ser el primer modelo de razonamiento, conectándolo con lo de octubre, noviembre del año pasado. Primero, el primer modelo de razonamiento de origen chino. Segundo, el hecho de el primero que se hizo gratuito, porque la versión del modelo de razonamiento del que yo hablaba primero... De OpenAI tenías que pagar. Solamente lo podías acceder si pagabas. Entonces, de hecho, había mucha gente que nunca había podido experimentar con eso, simplemente porque no pagaba, no porque el costo fuera alto, pero ya el hecho de experimentar era algo que no se daba. Entonces, DeepSeek, ¿qué sucede? Y ahora sí vamos, comentamos sobre los puntos que tú decías. Primero, lo hacen público y gratuito para todo el mundo. Es más grande. En cuanto a, me refiero a la capacidad de no necesariamente. respuesta. En su conocimiento. Y de hecho, en la extensión de la respuesta que puede generar no es más grande. Es igual que... Es hasta un poco más chico que el modelo de razonamiento de OpenAI. Pero entonces, hace 2 semanas, DeepSeek hace público este sistema. Lo hace en forma gratuita, tanto en la aplicación web como en la aplicación para dispositivos móviles. Y no solamente eso, sino que publican todo el código de cómo está hecho. En los modelos de inteligencia artificial hay 2 cosas que son relevantes. Una es lo que se llama el código y otra es lo que se llama el peso de la red neuronal. No nos metemos en esa parte técnica, pero es decir, cuando hacen público el código, lo que permite es que cualquiera en cualquier parte del mundo lo copie, lo use. Si tiene el hardware, es decir, las máquinas suficientes como para ponerlo a funcionar, lo puede hacer. Entonces generaron un boom comunicacional genuino, porque no solamente era el primer modelo de razonamiento que estaba públicamente disponible. Segundo, en código abierto, cualquiera lo puede usar. Tercero, lo que construyeron técnicamente, en términos de eficiencia, es significativamente mejor de lo que existía. Porque los chinos tienen acceso a cierto hardware, lo que llaman ciertos procesadores, más técnicamente GPUs de NVIDIA, Graphical Processor Units de NVIDIA. Tenían acceso, llamémosle, a tecnología más antigua. ¿Por qué? Porque Estados Unidos el año pasado hizo una restricción de las exportaciones a China. Entonces tenían una versión más antigua. Teniendo una versión más antigua, eso los llevó, o los forzó, o los incentivó a innovar en la eficiencia.
Entonces generaron eficiencias que a nadie más se les había ocurrido probar. Y esas eficiencias son reales y son genuinas porque de hecho ya se reprodujeron en otros laboratorios en otras partes del mundo. O sea, eso que hicieron público ya fue usado y demostrado que es posible en varias otras partes del mundo. Pero esas eficiencias son en consumo de energía, en necesidad de material físico para procesar datos. Bien, efectivamente son, tanto en el material, las dos cosas vienen juntas, digamos. Es en el tipo de hardware, en el tipo de servidor, de computadora que necesitas para poder ejecutarlo, y en el consumo de energía. En estos sistemas hay una medición que es muy importante, que es el costo de energía por palabra generada. Si lo ponemos más formales, es costo de energía por token generado. Token no es exactamente una palabra, pero es una función de una palabra. Entonces, es la cantidad de energía necesaria para generar una palabra, para ponerlo en términos sencillos. Este sistema es extremadamente eficiente cuando lo miramos como sistema de razonamiento comparado con los sistemas de razonamiento anteriores. Exacto. Eso hace que sea mucho más, para ponerlo en términos sencillos, más barato de ponerlo a funcionar. Y de hecho hoy hay proveedores en Estados Unidos, y ahora podemos, si querés explicarlo en más detalle, pero hay proveedores en Estados Unidos que lo están poniendo a funcionar en sus infraestructuras. ¿Y DeepSeek se alimenta de la misma información que los otros chatbots existentes? La respuesta concreta es no sabemos. Profundizo respecto a esto. Estos sistemas inteligentes, aprenden de la siguiente forma. En el momento en el que se los entrena, es decir, hay un momento, y de hecho ese es un momento de enorme consumo de recursos y enorme consumo de energía. Estos sistemas tienen, llamémosle, un día cero en el cual se los entrena, y a ese sistema se le da una enorme cantidad de información. Si vamos a la primera versión de ChatGPT se le dio prácticamente el 80% de toda la información en Internet públicamente disponible. Entonces a estos sistemas se les da una enorme cantidad de información y estos sistemas lo entienden y generan conexiones de conocimiento entre estos sistemas. Entonces, por eso, de hecho, algo que nos va a ser fácil de ver a todos, eso que alguien, seguro alguna vez nos pasó, que le preguntamos algo a ChatGPT y nos dice, yo tengo información solamente hasta tal fecha. Porque es en el momento en el cual congelaron la información para dárselo para entrenar. Volviendo a tu pregunta, en el caso de DeepSeek, de las pocas informaciones que DeepSeek no hizo pública es qué conjunto de datos fue utilizado para entrenarse. Entonces esa información no la tenemos. La aparición de DeepSeek quiere decir, por ejemplo, que hasta fines del año pasado los uno en materia de inteligencia artificial eran los norteamericanos y DeepSeek pega un batacazo, hace 3 goles y pasa a ganarle 4-3. Siempre está la metáfora futbolera en Uruguay. Y pasa a ganarle 4-3 a Estados Unidos en esta materia. Es decir, que tiene la misma calidad ahora que la inteligencia artificial que fabrican, por ejemplo, las principales firmas estadounidenses. Lo pongo un poco distinto. Estados Unidos era número 1 y despegado. Ahora sigue siendo el número 1 con alguien que está mucho más cerca. Se achicó la brecha. Se achicó la brecha. Y es más, estas cosas pasan tan rápido que decíamos, DeepSeek tiene, si lo miramos esta semana, DeepSeek tiene 2 semanas de ser público. El viernes de la semana pasada y el domingo, ahora, antes de ayer, OpenAI, digo porque lo hizo en 2 anuncios distintos, anunció su siguiente versión de modelo de razonamiento. A la primera la habían llamado O1, a esta le llamaron O3. La de O2, como anecdótico, se la tuvieron que saltar por la marca registrada que tiene la compañía telefónica. Entonces O2 se lo tuvieron que saltar. Entonces O1, O3. Este modelo de razonamiento que anunciaron una parte el viernes y otra parte el domingo es significativamente mejor que el que había anunciado DeepSeek 2 semanas antes. O sea, extendieron un poquito más la brecha. Por supuesto, esto no es que trabajaron estas 2 semanas, simplemente venían trabajando en un nuevo modelo. Exacto. Probablemente, esto ya es más anecdótico, probablemente lo apuraron un poco a lanzarlo por el impacto que había generado DeepSeek. Pero siguiendo el razonamiento de Juanchi, ¿no? DeepSeek se ufana, por ejemplo, de que el desarrollo de su chatbot está realizado 100% por ingenieros chinos, ¿no? Mientras que los chatbots
de Silicon Valley, ¿no? Son generados por personas de todas partes del mundo. O sea, hay como también una carrera nacionalista en ese sentido, ¿no? Sobre todo por parte de China. Es así. Sí, y es importante entender que China está sumamente inserto en el ecosistema científico y de investigación y de publicación y de revisión de papers. Es decir, esto como fenómeno comunicacional definitivamente fue una noticia y es relevante, las eficiencias que hicieron son relevantes, pero no es una sorpresa en el sentido, como decías tú, Quinn, de Alibaba y otras varias empresas. Ya venían trabajando con su modelo. Exacto. Y como digo, hay intercambio entre universidades a nivel académico, etcétera. Si bien siempre puede haber una cierta parte cerrada, claro, producto de... Pero Alibaba es como el Google chino, de alguna manera. Es así. Y justamente yendo por el camino que vos decías, es decir, acá hay una carrera entre dos imperios, ¿no? O potencias globales, para no hablar de imperios, mejor, es capaz que una etiqueta un poco caduca y mejor hablar de potencias o superpotencias, China, Estados Unidos, y tampoco es que todo está tan cerrado entre ellos, pero lo que vos decías, Estados Unidos ya tiene en cuenta que acá hay una carrera que tiene que ver con el futuro del dominio global, ¿no? La inteligencia artificial, que está en su primera etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Nvidia no es que le dejó de vender chips a China, simplemente tuvieron que hacerles como una suerte de downgrade. Es decir, te mando el chip, pero tu chip no tiene GPS y el nuestro sí, manejate, ¿no? Entonces le mandaron como material, si se quiere, más restrictivo desde el punto de vista de la fabricación. Sí, la definición tal cual la hiciste es correcta, es una especie de downgrade. De hecho, lo que se le limitó es la cantidad de memoria que tienen esos procesadores y algunos aspectos más, que efectivamente lo que es... O sea, y eso estaba especificado, no es que se los mandaron y tenía eso, que no era... de hecho, el nombre del chip de los que se le podía vender está asociada a ciertas restricciones. Una corrección de algo que decíamos antes de Alibaba viene a ser el Amazon. El Amazon, no el Google. Sí, también. Pero, que te permite comprar en cualquier cosa. Exacto. Pero entonces sí, efectivamente, los procesadores eran procesadores que la expresión me parece bien efectiva, es un downgrade, es decir, tenía ciertas capacidades limitadas. A ver, vayamos a la competencia. ¿ChatGPT o DeepSeek en tu uso diario? Yo creo que es importante agregar un factor adicional y es el factor privacidad y seguridad de la información. Bien. ¿No? Cuando nosotros hoy utilizamos DeepSeek, para ser concreto, y quien utilice hoy DeepSeek, toda la información que ingrese ahí va a quedar registrada en un servidor, o sea, en un registro de datos, para ponerlo en términos sencillos, en China, bajo jurisdicción china y por definición accesible para el gobierno chino. Claramente, ahí después, esto no es un juicio de valor, cada uno hace luego su... Cómo se mueven las cosas. Digamos. Entonces, eso sucede hoy cuando uno ingresa algo en DeepSeek. Si me preguntan a mí, mi recomendación sería no pondría nada que tenga que ver con información sensible, nada con información que nos pueda identificar, nada con información que tenga que ver, por ejemplo, con nuestra Pero ya empresa. das tu casilla de correo y tenés que poner una contraseña. Ya ahí ya estás dando información. Sí, como recomendación, nunca pondría en dos sistemas distintos la misma contraseña. Primera recomendación importante de seguridad. Y en este caso particular, utilizaría una cuenta de correo que no sea mi cuenta de correo personal de uso diario. Esto como recomendación práctica para todos. Entonces, esto que acabo de decir aplica a todos los sistemas de tecnología en general, pero aplica hasta las redes sociales, pero vamos a los sistemas de inteligencia artificial, donde, yo siempre digo, el análisis responsable que uno tiene que hacer es qué pasa con los datos que estoy poniendo en el sistema. Por ejemplo, vamos a un ejemplo claro, es en ChatGPT, yo tengo una opción cuando voy a configuración, cuando un usuario va a configuración, tengo una opción en la cual le digo, ChatGPT puede guardar mis datos o ChatGPT no puede guardar mis datos. Después alguien puede decir, no, pero yo no confío en que hagan eso. No, bueno, ahí está si uno confía en la jurisdicción donde esa empresa opera, y si la jurisdicción donde esa empresa opera va a hacer que cumplan con lo que están diciendo. ¿No? Pero este punto de privacidad es un tema
bien, pero bien importante. Bien. Habiendo dicho esto, voy al origen de tu pregunta, que bueno, ChatGPT versus OpenAI. Pero perdón, una antes de meternos en cuál usás. En definitiva, lo que vos decís es más confiable un ecosistema donde hay una democracia que el ecosistema chino. Es decir, es más confiable la información y las restricciones que puede haber sobre el uso de esa información por parte de empresas estadounidenses con el gobierno norteamericano que con el gobierno chino, que básicamente tiene acceso directo. Sí, o sea, el punto es que los datos que los datos y la tecnología estén en una jurisdicción que te genere confiabilidad. Cada uno luego hace su valoración de confianza. Sí, exacto. Bien. De hecho, si nos vamos a otro extremo, Europa es aún mucho más restrictiva. Europa tiene algo que se le llamó el AI Act, el Artificial Intelligence Act, que es una legislación de toda la Unión Europea, que es sumamente restrictiva, tan restrictiva que eso de alguna forma ha bloqueado la innovación en Europa. Y la semana pasada, a la velocidad que pasan las cosas en esto, la semana pasada se abrió todo un cuestionamiento de revisar esa legislación, porque esa legislación que tenía una cantidad de buenas intenciones, pero que el efecto práctico era que limitaba el desarrollo tecnológico, tanto dentro de Europa como también el hecho de que ciertas tecnologías estuvieran disponibles. ¿Y cuánto debe haber tenido de influencia en eso, por ejemplo, la manipulación y el acceso a información de datos que hizo parte del sistema político con el Brexit? Seguro todos esos sucesos generaron un impacto en ser restrictivos en cuanto a la legislación. De hecho, Europa de alguna forma fue modelo a nivel global. De hecho, lo fue para nosotros de aquí con algo que se llama GDPR, que es el manejo de privacidad de los datos. Bien. ChatGPT o DeepSeek. O sea, hoy día mucha gente utiliza ChatGPT sobre todo en la cotidiana, ¿no? Con usos prácticos. ¿Hay alguna diferencia para esa gente entre un chatbot y otro? Sí. Primero, en estas cosas uno siempre tiene que decir cuál es la mejor herramienta para la necesidad que tengo. Entonces, para el común de las actividades diarias, ChatGPT es el mejor equilibrio, el mejor costo-beneficio. Y es más, yo diría, junto con ChatGPT, o un poquito después de ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic AI. Y hago la mención para decir, no nos centremos en una, sino existe oferta. Exacto. De hecho, por ejemplo, en el escenario de desarrollo de software, Claude de Anthropic AI, que es otra empresa norteamericana, Claude, particularmente su versión Sonnet 3.5, en varios escenarios de programación es mucho más efectivo que ChatGPT. Entonces, quizás en el mundo de quienes desarrollan software es más conocido, pero no es de lo más conocido a nivel. Pero volvamos a tu pregunta. Entonces, ChatGPT, en el promedio de los escenarios para los cuales lo utilizamos, es suficientemente efectivo. Y además de eso, tiene políticas de privacidad en las que creo que podemos confiar. Otra componente importante a tomar en cuenta es que estos chatbots ya son mucho más que chatbots. ¿En qué sentido? Hoy con la aplicación de ChatGPT, y para el que no lo haya probado, la recomendación es probarlo, tenés una opción en la cual tocas un botoncito que es como una onda de audio y tenés un diálogo. Y ese diálogo que tenés parece que estuvieras hablando con una persona, en la fluidez, en la velocidad de la respuesta, en el que te está hablando y le decís, no, para un poquito en la mitad, profundizar en este tema y te va a entender y va a profundizar y parece que estás teniendo un diálogo y podés estar 30 minutos hablando y desarrollando sobre un tema particular. Con esto lo que quiero decir es que estos, llamémosle ahora, sistemas de inteligencia artificial ya van más allá de un chatbot. Cuando uno va en el escenario de ChatGPT, está este escenario de audio, está el escenario de poder generar una imagen, está el escenario de darle una imagen y decirle que te la interprete, está el escenario de darle una planilla y decirle, haceme un análisis de datos y extraeme las principales conclusiones. Y así podríamos seguir enumerando ejemplos. Tiene múltiples funciones. Exacto. Ahora, depende de lo que tu métier, digamos, para qué te sirve. Pero, por ejemplo, te fuiste a Buenos Aires un fin de semana y decís, armame un tour con mis características para este fin de semana. Bien básico, ¿no? De lo que la gente usa. ¿Es lo mismo? Es lo mismo.
de hecho hay algo interesante para mencionar porque es relativamente reciente, es desde hace no mucho tiempo atrás, vos a ChatGPT le podés decir, para responderme buscar información en internet. Entonces ya es, no solamente respondeme sobre todo eso que aprendiste, que decíamos que quedó congelado en una fecha determinada. Hoy los datos de ChatGPT están congelados a junio del 2024, pero cuando le decís, para responderme esto, o él solo se da cuenta que para responderte esto tiene que buscar en internet, lo que va a hacer es, llamémosle con su inteligencia, va a buscar en internet, se va a leer varias páginas web y te va a dar una respuesta en base a lo que sabe, más las páginas web. Ahora sí voy a responder tu pregunta. Sí. Ya te respondí, creo igual, pero bueno. No, pero o sea, te va a mandar a los links de información que no está entrenada. No te manda, ya te procesa la información de ahí. Te los lee, te los entiende te los lee, y te da la respuesta procesada. te da la es respuesta como que procesada. alguien te hubiera hecho la búsqueda, hubiera hecho clic en los 3 principales links, se los hubiera leído y te da el resumen. Perfecto. El campeón de uruguayo del 2024 fue el Club Atlético Peñarol, dirigido por Diego Aguirre. En jeringoso, si querés, te lo puedo volver. ¿No? Sí, pero perdón, ahora volviendo en serio un segundo, pues, yo hice toda la explicación de ChatGPT y el resto de las herramientas, estaría la pregunta de ¿cuándo usar DeepSeek? Claro. Entonces, bueno, ¿en qué hoy se diferencia DeepSeek? DeepSeek, hasta el viernes pasado, seguía siendo el único que tenía la capacidad de razonar, esto de pensar para darte una respuesta, y que podía utilizarlo en forma gratuita. El viernes pasado, OpenAI, y como decíamos en consecuencia de lo que había pasado antes, incluyó en su versión gratuita, hoy cualquier usuario con ChatGPT en su versión gratuita puede ver que una de las opciones que tiene es O3 Mini. Bueno, ese es un modelo de razonamiento y si uno le hace una pregunta compleja, se va a encontrar con que se va a tomar su tiempo para responder. ¿Gana el usuario con la competencia? Definitivamente gana el usuario con la competencia, gana el usuario con la competencia, gana el usuario con la diversidad. Un factor importante es, perdón, voy a conectar un segundo hacia atrás, decíamos DeepSeek provisto desde China, pero ya hay proveedores de Estados Unidos ofreciendo DeepSeek. O sea, hay un usuario desde una plataforma que se llama perplexity.ai, o sea, Artificial Intelligence, o poe.com, puede utilizar DeepSeek, pero corriendo en infraestructura. O sea que los servidores están en Estados Unidos, por ejemplo. Y bajo jurisdicción norteamericana. Bien. El usuario termina ganando y de hecho la comunidad, en este caso, además la comunidad científica termina ganando porque las mejoras que mostró DeepSeek van a ser utilizadas e implementadas en la siguiente generación de todo el resto de los sistemas. Eduardo, ¿te parece hacemos una tanda? ¿Te quedas un poquito más? Baidu era el Google chino, ¿no? Es el mismo. Ahí está. Baidu. Y te preguntamos sobre, por ejemplo, desde que explotó ChatGPT hasta DeepSeek, ¿cuáles son los usos más comunes que la población en general le ha dado a estas herramientas? ¿Te parece? Estamos hablando con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, de la ORT. Te voy a leer un mensaje para disparar la pregunta. Dice, mi experiencia con ChatGPT era un empleado, más de 10 años de experiencia en mi rubro, siempre empleado y ya hace más de 5 años trabajando en USA, en Estados Unidos. Con ChatGPT pude potenciar una idea de independizarme y armar una empresa. Lo uso como consultor 24/7, donde hacer trámites, qué licencias tengo que tener o certificaciones para cual o tal cosa. Me lleva las cuentas como un contador, me ayuda a tomar decisiones, incluso si necesito algún material o materia prima, voy con él, analiza calidades, mercado, etc. Vale cada peso que te cobran, incluso podría pagar más. No soy más que un simple bachiller con algunos cursos y alguna que otra tecnicatura. Es algo que está al alcance de todos, sinceramente a mí me cambió la vida. ¿Está pasando eso, efectivamente? Está pasando eso. Probablemente quien habla probablemente sea curioso para buscar entender realmente cómo poder aprovecharlo. Es decir, cada uno de los ejemplos que ponía, por supuesto que son válidos y muchos más. Sí es importante decir que para sacarle el provecho implica dedicarle un cierto tiempo para entender cómo aprovecharlo, para entender en qué cosas es sumamente bueno y también entender cuáles son las limitaciones que tiene. Pero efectivamente cada uno de esos escenarios son sumamente válidos y podemos profundizar algunos más. Ahí está. Y en la cotidiana, desde que irrumpió en el 2022 hasta ahora, ¿cuáles son los usos más extendidos que le ha dado la gente a ChatGPT
Por fuera, o sea, por dentro del laboral y también por fuera del laboral. Bien, hay una funcionalidad que es, obviamente ya hay varios análisis, estadísticas respecto a esto. El escenario de traducción de texto es un escenario bien claro. El escenario de corrección o resumen de texto es algo bien claro. Miren, lo cuento un segundo con una anécdota que es la siguiente. Cuando, vamos en el escenario académico, cuando un estudiante, por ejemplo, de Uruguay, quería aplicar a una pasantía en el extranjero, en Estados Unidos, tenía que redactar una carta en inglés, y siendo nosotros hispanoparlantes, que tuviera algún tema de sintaxis o inclusive alguna incorrección, era algo que se podía llevar. Hoy, la sintaxis es capaz de corregirte cada detalle, de mejorarte la expresión, entonces ya empieza a ser, ya es inaceptable cierto tipo de errores, porque cierto tipo de errores implican que no tuviste el conocimiento como para poder utilizar una herramienta de estas para darle el refinado final. ¿Me explico? Volviendo a tu pregunta. Entonces, traducción de texto, resumen de texto, interpretación de texto, generación de código en el escenario de la programación, en las diferentes versiones de las herramientas y de las tecnologías que mencionamos previamente. Ya en escenarios un poco más avanzados, hoy nosotros podemos darle, ejemplo que mencioné brevemente antes, puedo darle una planilla y pedirle que me haga un análisis de datos sobre la planilla. O sea, directamente le adjunto el Excel y le pido para hacer un análisis de datos. Análisis de datos es un escenario que es sumamente frecuente en términos de uso. A nivel doméstico, porque tú decías también a nivel doméstico, el escenario de viajes y planificación es un escenario muy común. El escenario de la cocina es un escenario muy común. Voy a cocinar tal cosa, ayúdame con la receta. Voy a cocinar tal cosa, ayúdame con la receta, pero tengo esto y esto, o no quiero usar esto porque tengo tal condición médica. Otro escenario también muy común, pero que es responsable de decir cuidado con esto, que es la recomendación en el escenario médico. De hecho, tanto es así que cuando se lanza ChatGPT en el noviembre del 2022, el segundo uso más popular era la consulta de me duele tal cosa, tengo tal cosa. Y es así que rápidamente tuvieron que reaccionar para que siempre, si bien te da una respuesta, te diga consulta a un profesional, esto no es... Esto te lo pretendes suplantar una... Sí. Bien. Cortita, tenemos que ir cerrando. ¿Quién gana con el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Gana el ciudadano usuario? ¿Gana las firmas que recaban un montón de información a partir de ofrecerte un servicio, a veces gratuito, a veces pago? Ganan los dos. Creo que hay una primera parte que diría es, gana el curioso o el que quiere desarrollar conocimiento. Estas son herramientas que son fenomenales en términos de el desarrollo del conocimiento y en términos de la aplicación y la construcción de conocimiento. Por supuesto que detrás hay empresas, y como dijimos antes, de distintas partes del mundo, que hacen grandes inversiones y tienen un objetivo de tener un retorno, y que monetizan esas grandes inversiones de distintas formas. Algunas nos cobran, otras utilizan nuestros datos, otras se promocionan a partir de eso y tienen un negocio por otro lado. Sin duda que para las empresas que trabajan en esto hay un negocio por detrás. Pero yo creo que cuando pensamos en términos de el acceso a la información y el desarrollo de conocimiento, ahí hay una ganancia sumamente relevante, y de hecho lo vemos desde el punto de vista académico y en la práctica académica docente y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y si lo vemos desde la perspectiva política, porque hay algunos, política y social, ¿no? Porque hay algunos que tienen opiniones muy optimistas sobre, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, va a haber una sociedad más democrática, más eficiente en el uso y el manejo del conocimiento. Otros más apocalíptica, ¿no? Dicen, bueno, acá estamos creando una sociedad de estúpidos que regalan su información y que pronto va a haber un oligopolio mundial o de gobiernos o de empresas asociadas con gobiernos que van a usar esa información de mala manera, y los que tienen una opinión de pronto más reservada, diciendo, bueno, esperemos, yo no creo que no va ni por un lado ni por el otro. Donde vos, me imagino, te situás de pronto en esta última tanda, pero ¿qué opinás en tal caso
de los que son más apocalípticos. Déjame separar en 3 o 4 cosas y déjame insertar una cosa un segundo antes, que es el mismo tipo de tecnología de inteligencia artificial que está detrás de estos sistemas es la tecnología que permite predecir e identificar la estructura tridimensional de una proteína y en base a eso diseñar un tratamiento médico o una vacuna específica para una enfermedad o específica para una persona. Y con esto lo que quiero decir es, porque a veces que hablamos de inteligencia artificial y la conversación va rápidamente hacia los chatos y me parece que es importante decir el impacto para la sociedad y para la humanidad de la aplicación de estas tecnologías. Este que veníamos hablando hasta ahora es un escenario particular, pero es muchísimo más vasto y con un impacto, por ejemplo, en la salud humana enormemente relevante. Entonces, una primera parte. Yendo a lo que decías, cuando hablamos del tema de privacidad, decíamos usuarios que entregan su información, yo ahí pondría un signo de interrogación, en el sentido de que hoy entregamos muchísima más información en el escenario de las redes sociales que en el escenario que en estos escenarios. Y particularmente cuando le agrego el aspecto de tener estos cuidados que mencionábamos previamente. Sí creo que tenemos un debe en cuanto a hacer más popular, diría, el conocimiento de cómo administrar nuestra privacidad. El hecho de tener herramientas de este estilo lo que hace es que está al alcance de 2 clics el tener una, que puede ser una red social o puede ser una herramienta de inteligencia artificial. Estamos a 2 clics de tenerla y estamos a 3 clics de compartir información que no deberíamos estar compartiendo o que no sabemos en realidad cuando la estamos compartiendo qué es lo que pasa con eso. Ahora, yendo a tu pregunta de hacia dónde nos lleva esto, bueno, yo creo que la tecnología que estamos desarrollando hoy no es que tenga un solo camino de porque estamos desarrollando esto nos lleva hacia tal lado. La tecnología que estamos desarrollando hoy va a ser una consecuencia de una enorme cantidad de decisiones que se tomen hacia adelante, el hacia dónde nos va a llevar. Si le ponemos la mirada positiva, desarrollo de conocimiento, impacto en la salud humana. Si lo pensamos desde el punto de vista del uso incorrecto o desde el punto de vista de, inclusive hasta por parte de los usuarios, el mal uso de la privacidad de la información, tenemos claramente escenarios más negativos. ¿La regulación es clave entonces? La regulación es clave y la regulación es clave en el equilibrio de proteger a los usuarios, las personas y las empresas. Y permitir el desarrollo. Bien, Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort. Gracias por estos minutos. Encantado de charlar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse.